Existió un hombre que caminó 2 veces por la vida, un testigo que llevó consigo el olor de la tumba y el secreto del abismo. No es un mito, sino el centro de la narrativa más monumental del Nuevo Testamento, Lázaro de Betania. El milagro de su resurrección fue la gota que colmó la paciencia de las autoridades judías, el acto que selló el destino de Jesús. La Biblia nos lo cuenta todo con detalle: su enfermedad, el llanto de sus hermanas, la llegada de Jesús y la voz que rasgó el velo entre mundos: «Lázaro, ven fuera». Pero una vez que se desataron sus ligaduras y salió de la oscuridad, la Biblia guarda un silencio absoluto. ¿Qué pasó con Lázaro después de resucitar? ¿Cómo vivió un hombre que ya había muerto, que había visto lo que ningún mortal debe ver? Este no es solo un vacío histórico, es un misterio existencial. ¿Fue un héroe o una carga? ¿Un profeta o un paria? ¿Cómo se enfrenta el día a día un ser que ha regresado de la corrupción, que lleva el sello de lo imposible en cada respiración? La lógica nos obliga a preguntar: ¿cómo puede un hombre que ha vencido la muerte seguir viviendo entre hombres que están condenados a ella? ¿Cuál es el peso existencial de saber que tu vida es una concesión, que tu aliento es un préstamo de la eternidad? La tesis es la siguiente: el destino final de Lázaro, lo que le sucedió después de salir de la tumba, fue tan monumental, tan cargado de implicaciones teológicas y políticas, que las autoridades religiosas, tanto de su tiempo como de los siglos posteriores, sintieron la necesidad de ocultarlo, minimizarlo o exiliarlo. El silencio bíblico no es un olvido, es una estrategia narrativa. Hoy, uniendo el silencio bíblico con las tradiciones apócrifas más antiguas, la lógica pura y el estudio de las consecuencias sociopolíticas del milagro, revelaremos la vida imposible que vivió Lázaro y la crisis de fe y autoridad que su mera existencia provocó. Su historia no terminó en Betania. Su verdadero calvario apenas comenzaba. La verdad sobre los años posteriores de Lázaro es más dramática que su resurrección. La paradoja central de la existencia post-resurrección de Lázaro es una contradicción biológica, psicológica y teológica. Lázaro era un muerto andante que había regresado del lugar sin memoria o sin permiso para hablar. Este punto es crucial y rara vez se aborda con la profundidad que merece. La resurrección de Lázaro, a diferencia de la de Jesús, no fue la de un cuerpo glorificado o eterno. Era una reversión biológica temporal. Su cuerpo se había descompuesto, olía mal, y fue reanimado para volver a morir, posiblemente años o décadas después. Lázaro era, literalmente, un cadáver con fecha de caducidad revivido, una bomba de tiempo existencial. Lo más inexplicable y el núcleo del misterio es el silencio total de Lázaro en los textos sagrados. Después de su resurrección, aparece sentado a la mesa, en la narración de la última cena en Betania, pero jamás pronuncia una palabra. Es un objeto de fe, no un sujeto activo en el diálogo. ¿Por qué este mutismo? ¿Qué pudo haber visto en el abismo de 4 días que lo dejó permanentemente incapaz o renuente a hablar? ¿Pudo haber visto el Seol o el Hades, el reino de los muertos, la nada absoluta, o quizás algo tan grandioso que la limitada lengua humana no podía describir? Si hubiera predicado lo que vio, se habría convertido instantáneamente en el profeta más poderoso de la historia, capaz de convencer a toda Jerusalén. Pero no lo hizo. La tradición apócrifa, el Evangelio de Nicodemo, por ejemplo, sugiere que su alma fue liberada del Seol, pero que regresó con una carga inmensa: la prohibición de revelar el secreto de la muerte. La paradoja: Lázaro era la prueba viviente más grande de la promesa de Jesús. Sin embargo, su presencia se convierte en una molestia. Su vida era un faro para los creyentes, pero para los líderes de su época, su existencia era una arma tan potente, un testimonio tan irrefutable que debió ser silenciada a cualquier costo. Su mutismo fue su protección, pero también la razón de su tortura. Su vida se convirtió en una constante huida de aquellos que deseaban convertirlo en un mártir. La mera existencia de Lázaro era una afrenta al orden natural y una amenaza directa a la narrativa de la muerte como un final. La resurrección de Lázaro provocó el colapso de la dependencia y la normalidad para toda su familia. De una forma violenta e irreversible, antes de la tumba, eran simplemente una familia acomodada de Betania.
amigos del predicador errante Jesús. Después se convirtieron en el foco de una atención insostenible, no solo de miles de curiosos y creyentes, sino de las autoridades que buscaban activamente asesinarlos. Esto fue el fin de la normalidad familiar. María y Marta ya no eran simplemente sus hermanas, se convirtieron en las guardianas de un milagro andante. Su casa ya no era un hogar tranquilo, sino un santuario clandestino y un objetivo político. El colapso de la dependencia fue inmediato y total. Su vida ya no dependía de las leyes civiles de Roma o de las costumbres judías, sino de la constante amenaza de muerte impuesta por el Sanedrín y sus agentes. Tuvieron que depender de la clandestinidad, la ayuda secreta de los discípulos y la protección de la creciente comunidad cristiana, perdiendo toda su autonomía social y económica. La vida de Lázaro fue, paradójicamente, una condena. No podía volver a ser un simple ciudadano de Betania. Su presencia era una provocación pública, su existencia una prueba irrefutable de un poder que escapaba al control del templo. Ya no podía realizar trabajos comunes. El templo lo consideraba un impuro, un hombre manchado por haber regresado de la tumba. Su nueva vida dependía de la huida constante y el exilio espiritual en su propia tierra. Su milagro, diseñado para la gloria de Dios, se convirtió en una condena de vida, forzando a sus hermanas a volverse sus protectoras y a vivir en un estado de terror constante. Su resurrección fue, en términos prácticos, el inicio de una vida en la clandestinidad. La existencia de Lázaro generó una crisis de liderazgo inmediata y sin precedentes en el Sanedrín, la máxima autoridad religiosa y civil de Jerusalén. El milagro fue un evento que no podían negar, pues demasiados lo habían presenciado, pero que tampoco podían aceptar sin destruir su propia autoridad y credibilidad ante Roma. La crisis se manifestó en el silencio de la dirección teológica y legal. El Sanedrín no tenía un marco legal ni teológico para manejar a un hombre resucitado que no era el Mesías. Su autoridad, basada en la estricta interpretación de la ley y el control del templo, fue socavada por un acto de poder divino que venía de las afueras, de un predicador que cuestionaba su poder. Por lo tanto, en lugar de juzgarlo o interrogarlo, tomaron la única decisión que preservaba su poder: eliminar la evidencia. El sistema que reemplazó a la dirección legal y moral fue la resolución asesina y política de la Junta. El sumo sacerdote Caifás declaró la famosa sentencia: conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. El asesinato de Lázaro no fue visto como un acto de justicia, sino como una necesidad política ineludible. El destino de Lázaro fue decidido en un debate puramente pragmático. Si el milagro de la resurrección continúa, la autoridad del Sanedrín colapsará y Roma intervendrá por el caos popular. Así, el sistema que reemplazó la ley fue el cálculo de la conspiración, donde la verdad fue la primera víctima y el testimonio fue sentenciado a muerte para mantener la paz política y la posición de las élites. La crisis fue la sustitución de la justicia divina por la conveniencia de Estado. El milagro de Lázaro fue el catalizador de una fractura interna masiva dentro de la sociedad judía, preparando el terreno para una casi guerra civil ideológica y social. Su cuerpo reanimado se convirtió en el punto de inflamación de la tensión. La división se dio, esencialmente, entre la autoridad y el pueblo, entre el establishment de Jerusalén y las masas rurales. La resurrección de Lázaro se convirtió en la línea divisoria. Los fariseos y saduceos, la autoridad del templo, se unieron para condenar tanto a Jesús como a Lázaro, porque vieron su poder y su modo de vida amenazados. El pueblo, sin embargo, vio a Lázaro como un héroe y una prueba irrefutable del poder de Jesús, acudiendo en masa a Betania. Su llegada a Jerusalén, con la gente aclamando a un hombre que había resucitado, fue el detonante del entusiasmo popular que marcó la entrada triunfal de Jesús la semana antes de la crucifixión, un evento que no podía haber ocurrido sin el testimonio de Lázaro. La crisis de unidad se manifestó en la polarización de la opinión pública, una verdadera guerra de narrativas. La gente peregrinaba a Betania solo para ver a Lázaro, creando un espectáculo constante. Esta adoración popular era la prueba fehaciente de que el pueblo estaba desertando de la autoridad del templo y uniéndose al movimiento mesiánico.
La respuesta de los líderes fue la violencia, creando una atmósfera de terror. Querían matar a Lázaro y a Jesús para silenciar la prueba. Esta fractura no fue solo una diferencia de opinión, fue una división que se resolvió con la crucifixión de Jesús, un intento desesperado por restaurar el statu quo, eliminando al causante del caos. La existencia de Lázaro precipitó los acontecimientos que llevaron a la pasión, la gran revelación final. Según las tradiciones orientales y occidentales que llenan el vacío bíblico, es que el destino de Lázaro forzó el nacimiento de la nación cristiana de una manera que pocos esperaban. El templo quería matarlo, pero la nueva fe lo convirtió en un pionero.